Gracias a ustedes por estar formando parte de nuestros héroes que constantemente dan la vida para que nosotros estemos mejor. Y es por eso que quiero hoy día saludar a 3 de estos héroes que están dándolo todo a nivel regional. Primeramente, saludar a Carol Cid, vicepresidenta nacional de FENACEF, que hoy también se conecta con nosotros. ¿Cómo estás, Carol? Es un placer que puedas estar hoy día con nosotros. Hola, buenos días. Para mí igual un placer poder estar acá y que conversemos un poco lo que ha significado esta pandemia para los que hemos estado luchando cara a cara contra el COVID y dando todo nuestro esfuerzo por vocación en los hospitales. Exactamente. También vamos a aprovechar de saludar a nuestros 2 invitados más, Diego Rojas, enfermero regulador de SAMU Concepción. ¿Cómo estás, Diego? Estamos muy felices de tenerlos a ustedes aquí en vivo y en directo para el matinal Siempre Juntos. Hola, buenos días. Un agrado igual estar acá, participar del panel, dar a informar un poco de lo que trabajamos como SAMU, como primera línea, y eso. Muchas gracias por darte el tiempo de sintonizar y de conectarte entonces aquí en vivo y en directo. Y finalmente Cecilia Salgado, enfermera del Hospital Higueras. ¿Cómo estás, Ceci? Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes compartiendo y representando a un gran equipo que es todo el personal que trabaja en las áreas básicas de COVID. Vamos a partir entonces analizando y profundizando acerca de cómo ha sido este camino para ustedes y para todo el equipo con el que trabajan día a día. Carol, me gustaría que partamos analizando sobre tu paso, ¿cierto?, por esta pandemia. ¿Cómo ha sido este camino? ¿Cómo partiste? ¿Cómo fue tu ánimo en el día a día? Sí, mira, bueno, la verdad es que personalmente no la recibí tan bien porque había tenido un accidente recién. ¿De qué? ¿Accidente de qué? No, un accidente en bicicleta y estaba recién operada y tenía que tener una licencia un poco más larga, pero también este rol gremial se llama a tener que estar. Si bien no estuve de cara a la clínica, como gremio teníamos que hacer muchas cosas, teníamos que estar presentes, teníamos que, así como nuestros colegas estaban ahí dando la cara, reconvirtiendo camas y pudiendo atender pacientes, la parte gremial también es un factor muy importante. Y se me sumó también que justo el año pasado asumí este rol de vicepresidenta nacional, entonces ahí teníamos que estar sí o sí dispuestos, disponibles 24/7, porque nuestra comunicación era directamente con ministerio, con el subsecretario. Teníamos varias reuniones donde podíamos también exponer y plantear lo que se vivía en los hospitales, porque la verdad es que tomar decisiones detrás de un escritorio no es lo mismo que saber cómo se vive esto. Y desde la parte más doméstica hasta lo que es netamente enfermería en el caso de nosotros, que en el panel somos puros enfermeros. Entonces, eran muchas cosas que tuvimos que estar levantando información, comunicando información, también en muchos momentos calmando la angustia y la ansiedad de nuestros colegas. Yo creo que este primer semestre yo recibía llamadas hasta las 12 de la noche, incluso por cosas que ahora para nosotros nos pueden parecer básicas, pero ahí no se sabía. Tanto como cómo me muevo, cómo voy a buscar a mis hijos, si estamos en toque de queda, qué pase puedo utilizar, y tuvimos que estar ahí, al pie del cañón y pudiendo contestar y dar tranquilidad también. Claro. Yo quiero aprovechar, bueno, de comentar a la gente que a través del WhatsApp pueden saludar, ¿cierto? Pueden darle palabras quizás de acompañar, ¿cierto?, a nuestros invitados que hoy día están con nosotros. Diego, me gustaría que me comentes cómo fue tu primer proceso en pandemia, cómo lo viviste, qué tan difícil fue el acostumbrarte, ¿verdad? Cuéntanos tu historia acerca de esto. Para nosotros fue, como SAMU, bastante estresante, ya que la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia tan grande, ¿cierto? Por lo cual tuvimos que instalar hartos protocolos, ver el tema del manejo de los pacientes COVID, determinar los signos y síntomas en el centro regulador, en el lugar donde yo me desempeño. Tuvimos una importante alza de llamados, en realidad duplicamos los llamados y generalmente todo asociado al COVID. Entonces al comienzo fue bastante estresante, ya que había que instaurar todo
protocolos de traslado, protocolos de ingreso a la urgencia, instauración de EPP, ¿cierto?, de las medidas de protección en el personal interventor. Fue bastante duro. Nosotros, como saben, nos tuvimos turnos de 24 horas, y fue bastante agotador, como digo, bastante estresante en realidad. Cecilia, y en tu caso, ¿cómo se vivió en todo el equipo del Hospital Las Higueras estos primeros periodos de pandemia? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, yo creo que esto es una cosa que no haya pasado nunca en el mundo que nosotros conocemos. Por lo tanto, como decía Carol y mi colega, para todos al principio fue adecuarnos a esto nuevo, en relación a espacios, a protocolos, a normativas, porque era todo muy desconocido al principio. Por lo tanto, nosotros, independiente que trabajemos en salud, también tenemos que adecuarnos a esto que es nuevo. Claro. Nosotros en el hospital se adecuaron espacios, áreas clínicas, ¿no es cierto? Hubo reconversión de camas. Yo trabajo en una unidad que son 2 unidades, una de ellas es pensionado, que habitualmente nosotros en el hospital por necesidad sanitaria, ¿no es cierto?, se reconvierte en espacio. Por lo tanto, tenemos un poco de expertise en eso, en reconvertir camas y transformarnos de lo que principalmente es quirúrgico a esto que es médico. Pero no solo nosotros, sino que todo el área de especialidades quirúrgicas y de cirugía, nos transformamos de a poquitito. Partimos primero con el pensionado, y cuando la pandemia ya fue aumentando, ¿no es cierto?, el número de ingresos, también fue aumentando el número de camas que se reconvirtieron. Las áreas básicas, como les menciono, que fue pensionado, especialidades, luego cirugía, todo un servicio grande, y las UCI, que se tuvieron que ir a medida que iban faltando camas críticas. También hubo una reconversión. Entonces el hospital entero se transformó en servicio de esta nueva variedad, digamos, nuevas patologías que a todos nos pilló, por lo menos nosotros en el hospital, bien preparados, en insumos, en camas. Fue una situación que tuvimos que ir con el tiempo mejorando. Llegamos a tener 70 camas, entre 60 y 70 camas básicas. Yo quería preguntar también, Carol, ¿cuándo fue aquel momento peak en que como equipo o tú personalmente dijiste, esto ya no da para más, por favor, a toda la gente, cuidarse? El momento en que tú realmente pensaste que quizás ya probablemente no ibas a poder, quizás no ibas a poder seguir en esta labor. Mira, fue un proceso. Si tú me preguntas, el peak fue cuando desde el ministerio se quería cambiar el ratio enfermera-paciente. Quería, con esta reconversión de camas tan rápidas que llevábamos, se partió esta pandemia con 1.300 camas a nivel nacional y se llegó a las 4.450, si no me equivoco, en un momento. Y eso obviamente significaba tener personal que en este momento no está entrenado para las unidades críticas. Y ese mismo personal le querían aumentar la cantidad de pacientes a atender. Y obviamente basándose, uno, en estudios internacionales, estudios nacionales, y como nosotros veíamos a nuestros colegas en los hospitales, era algo que no tenía sustento. Estábamos ya al límite de las capacidades físicas y mentales, y se querían aumentar más pacientes, y no era por no querer atenderlos, sino que un paciente COVID en este momento es un paciente que requiere mayor atención, mayores tecnologías que las tenemos a disposición, pero el personal tiene que estar entrenado para aquello. Y aumentar más pacientes era solo, a nuestro criterio, decir, ok, tenemos un paciente que ingresó a una cama UCI, pero no le estábamos asegurando el cuidado, una atención segura y de calidad. O sea, era decir, el paciente ingresó, pero el paciente murió ahí. Claro. Y nosotros como enfermeros, obviamente esa no es nuestra visión de lo que queremos para la salud de nuestros pacientes. O sea, es darle la atención. Y con eso no se podía. Y obviamente esto generó a nivel nacional un revuelo muy grande, un estrés para los colegas muy grande. Y eso
sumado a que no solamente estábamos hablando de las camas críticas, estábamos hablando que en los servicios básicos teníamos pacientes ventilados. Entonces ahí estábamos al límite. Y como región también lo fuimos viendo porque si bien la región del Biobío no estuvo desde el primer momento en un pic, nosotros fuimos el pulmón para Santiago. Nosotros empezamos a atender pacientes COVID cuando Santiago empezó a colapsar, cuando Magallanes empezó a colapsar, nos empezaron a llegar todos los pacientes, cuando la Araucanía estaba colapsada, nosotros como Biobío fuimos el pulmón que dio esa oportunidad de atención a aquellos pacientes. Entonces nos mantuvimos desde un inicio ya con las camas ocupadas, ya con el personal estresado, y después cuando nos tocó nuestro pic, no tuvimos ese apoyo que requeríamos. Nosotros muchas veces también pedimos a nivel central que se nos mandara contingente de apoyo, y tampoco llegó a la octava región. Acá nosotros, gracias a Dios, tenemos grandes universidades, tenemos harto recurso enfermero, que aún así se hizo poco. Claro. Diego, yo también quería preguntarte, ¿cuál es la importancia del trabajo en equipo que fueron en el fondo realizando con todos tus compañeros? ¿Qué tan esencial es eso de darse la mano y decir vamos todos juntos hacia este camino? En realidad es fundamental, sobre todo en SAMU. Nosotros nos encargamos del traslado de todos los pacientes COVID. Como dice Carol, durante un tiempo amortiguamos harto lo que es la región metropolitana, Magallanes, y en ese sentido era harta coordinación. Ya nosotros teníamos que preocuparnos de cuando llegaban los aviones de la FAC con los pacientes, ¿cierto? El traslado de estos pacientes a las unidades críticas de acá, ya sea el Hospital Higuera, el Hospital Regional, y como digo, eran pacientes complejos, ya pacientes que estaban cursando con neumonía grave, conectados a ventilador mecánico. Entonces era todo un trabajo detrás, ya sea de la regulación, ¿cierto?, de donde está el personal que recibe las solicitudes de traslado, la llamada del 131, y del equipo interventor. Ya fue bastante duro en realidad, por lo menos en SAMU, durante los meses de junio, julio, tuvimos un colapso. Ya ahí estuvimos con bastantes llamados, como dije anteriormente, duplicamos alrededor de 900 llamados diarios. Y nos complicaba porque seguían la urgencia, ya aparte de la patología o de las complicaciones asociadas al COVID, estaba el resto de la urgencia. Entonces muchas veces no teníamos disponibilidad de ambulancia, o teníamos el personal agotado, personal que tuvo que sacar licencia por estrés, por el agotamiento, por el miedo al contagio. Entonces fue bastante duro, y el compromiso y el trabajo en equipo es importante para ya soportar un año, 4 meses que llevamos pandemia. Ceci, te iba a preguntar también, ¿sentiste en algún momento o en alguna instancia de todo este periodo impotencia, miedo, rabia? Mira, yo creo que son sentimientos propios de todo ser humano, independiente que nosotros trabajemos en salud. Por supuesto que nosotros tenemos una capacidad mayor de lo normal de la gente común y corriente frente a temas de salud. Claro. Pero la duda, el dolor de ver a la gente que no se recuperaba, a funcionarios, al principio nosotros tampoco las vacunas no nos llegaron, o sea, llegaron un poquito después, por lo tanto, todos estamos en riesgo de enfermarnos también. Nosotros vivimos hace 10 años atrás el terremoto en una situación muy, al principio, los primeros días, muy precaria. Por lo tanto, yo creo que esas cosas nos van formando los funcionarios de salud. Nosotros tenemos un tema de que nuestro trabajo es parte de lo que nosotros siempre quisimos ser. Yo no sé si hay alguna otra profesión de otras áreas, pero en general la gente de salud tiene una entrega muchas veces por sobre los deseos propios y las expectativas propias, y eso nos juega en contra también. Pero obvio que sí, o sea, yo creo que nosotros que siempre estuvimos ahí, yo estoy, como les decía delante, supervisando un área, pero yo tengo 32 años trabajando en este hospital, y cuando tú ves a los funcionarios asustados también es difícil, porque tú tienes que en el fondo impulsar al equipo. Por lo tanto, sí,
sobreponerse a los temores propios en beneficio de lo que nosotros siempre quisimos hacer, que es ayudar al otro en salud. Qué bonito. Carol, y con respecto a eso, a ese mensaje de entregar la vida por el otro y para el otro, ¿hay alguna forma en que ustedes se preparan psicológicamente para poder enfrentar de mejor manera el día a día? Yo siempre he dicho que enfermería y en general, como decía Cecilia, las carreras de la salud son vocación. Y acá nos tocó esto de enfrentar esta pandemia, algo desconocido para nosotros. Si bien uno lo estudia y por libro es súper fácil entenderlo, pero ya vivirlo y darte cuenta que te puedes contagiar tú, que a lo mejor ese no era nuestro miedo, pero que con ese contagio que tú ibas a tener, ibas a contagiar a lo mejor a tu papá, a tus hijos, se te podría morir tu abuelo, y cómo cargas con esa culpa. Entonces creo que acá al final el primer tiempo fue mucho miedo, pero después fue entregarse, y fue entregarse por el otro, para el otro, y también darse cuenta que uno podía amortiguar la pena del otro, y eso es vocación, es amar lo que se hace, o sea, sentir esa pena del familiar que no podía ver a su paciente y que tal vez mañana íbamos a tener que decirle que había fallecido solo, y también darle la tranquilidad que esa soledad, si bien no estaba con su familia, pero estaba con todo nuestro equipo, estaba acompañado, porque también eso se trata de hacer, y eso es toda la interna que no se ve, y esa es la interna que de repente frustra un poco, porque si bien teníamos que sacar a un país adelante, no somos números, no es un muerto más, un muerto menos, no es un enfermero más que yo le puedo poner muchos más pacientes, son vidas, nosotros vimos el sufrimiento, y creo que si bien nos preparamos para eso, estudiamos para eso, lo que vimos y vivimos ahora es algo indescriptible, que solo el que lo ve sabe que es vocación lo que dejamos cada uno dentro de estos hospitales. Qué bonito, Diego. Y con respecto a eso, a estar diariamente de cara al peligro, ¿de qué manera, por ejemplo, tú personalmente te preparas para enfrentar este día a día incierto y este día a día sin duda nuevo antes de una pandemia? Bueno, como dice Carol, en realidad a todos nos pidió sorpresa. No sé que estuviéramos preparados, pero sí es importante la vocación. Y acá es un tema que dice, generalmente los enfermeros, la mayoría estudia por vocación. El personal de la salud, lo mismo. Entonces yo creo que eso fue lo que nos entregó como la herramienta y el poder soportar el tema de la pandemia. Igual fue duro no poder ver nuestras familias, estar con el temor de poder contagiarlo. Los chicos que trabajan en la ambulancia, el traslado a una cabina sanitaria súper pequeña, entonces están expuestos a contagiarse. Fue bastante duro, pero como digo, en realidad yo creo que la vocación nos sirvió para poder aguantar todo esto. Acá en el SAMU igual se trabajaba con equipos de psicotrauma, es donde se han hecho entrevistas al personal para ir viendo el nivel de estrés, nivel de ansiedad, de cansancio, cuadros de depresión. Pero como digo, la vocación yo creo que a todos nos dio seguir adelante y estar más fuertes que nunca. O sea, yo siento que como SAMU pasamos un punto en que tuvimos un colapso, ahora tenemos una especie de relajo, ¿cierto? Pero fue duro, ha sido duro. Oye, hilando como tú mismo, Diego, hablas, Cecilia, del relajo. ¿Sientes que hubo mucho relajo durante toda esta pandemia en general de la gente? El tema de muchas veces saltarse los protocolos sanitarios, las fiestas masivas, los encuentros, no sé, salir más de lo que se debía. ¿Cómo sentiste eso por parte de la ciudadanía? Mira, yo creo que la gente, hasta que no lo vive, claro, ¿no es cierto?, con un familiar, con alguien cercano, es difícil ponerse en el lugar. O sea, eso de a mí no me va a pasar, claro, yo creo que es una situación que hubo mucho al principio. El no creer que esto era verdad,
el que esto era una invención de, no sé, de los chinos, de control, etcétera. Las redes sociales ayudan mucho en eso y la responsabilidad. Yo creo que a medida que esto fue agravándose, la gente empezó a creer. A mí de repente me daba mucha angustia porque nosotros era de la casa para la pega y de la pega para la casa y tratando, porque nosotros veíamos el día a día de, como decía la Carol, yo creo que una de las cosas que a mí me han marcado mucho ha sido el que fallezca la gente sin poder estar con su gente. Y nosotros teníamos que estar ahí, entonces eso de decirle, o sea, de poder contar, oye, esto es verdad. Y ustedes con la actitud que tienen de irresponsabilidad al principio, ¿no es cierto? Y todavía tú ves que las fiestas y todo eso, hay gente que todavía no se vacuna, o sea, partamos por eso. Claro. Que en el fondo nosotros sí somos los que estamos ahí para atenderlo porque por algo estamos en salud, pero es como de repente tú dices que es injusto, o sea, nosotros le ponemos todo el empeño, muchas veces manejando cosas que tuvimos que ir aprendiendo en el camino y no es lo mejor, como dice la Carol. Y por otro lado, el mundo a mí no me va a pasar irresponsablemente, y ellos muchas veces fueron con esa actitud, digamos, que esto creciera. Ahora, a mí en este momento, ¿no es cierto?, donde los contagios han bajado, siento que la gente se ha relajado también, porque nosotros seguimos en la misma, digamos, protegiéndonos, tratando de que todo esto que hemos aprendido en este tiempo nos sirva para el futuro, para nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestras familias, que es donde nosotros podemos hablar de la situación, pero tú sigues viendo que la gente sigue siendo irresponsable. Y por otro lado también hay que pensar que llevamos 2 años con nuestras libertades coartadas, pues entonces también es difícil eso, pero siento que yo creo que todos hemos aprendido, y muchos han aprendido con el dolor de sentir y de ver a tu familia que está enferma o a gente cercana. A mí me gustaría que cada uno de ustedes, queridos, den un mensaje final a todos aquellos que conforman esta primera fila. Carol. Bueno, el mensaje al personal de salud en general, no solo enfermeros, es que todavía queda pandemia, que no bajemos los brazos, porque después de esta pandemia sigue todo aquel paciente que a lo mejor tuvo que postergar su tratamiento, su cirugía, y vamos a seguir con este estrés que tenemos hasta el momento, y esto se va a prolongar. Que mantengamos este trabajo en equipo, este trabajo unido, creo que eso nos ha sacado adelante y nos ha hecho ver grandes frutos. Me gustaría también igual dar un mensaje a las autoridades de gobierno. Creo que esta pandemia lo hubiésemos enfrentado mucho mejor si se nos hubiese escuchado a los enfermeros antes. Nosotros como gremio muchas veces dijimos que teníamos brechas enormes para poder dar atención, no en pandemia, en el día a día, y eso se evidenció aún más en pandemia, y no estamos dando una atención de calidad y segura como nos gustaría. Espero que después de esto se revisen todas estas dotaciones y podamos mejorar. De esto tenemos que aprender y con esto tenemos que mejorar. No podemos estar entregando una atención a costa de el sacrificio de los profesionales, que obviamente estamos para eso, pero tiene que ser de acuerdo a los estándares. Claro. Y a la comunidad, que esto también no para. Lamentablemente la comunicación de riesgo no ha sido buena y ahora estamos mostrando vacaciones de invierno, como decía Cecilia, el relajo, y tenemos una variante Delta que todavía no tenemos y no sabemos a ciencia cierta cómo se comporta. Exacto. Espero que esta baja en los casos no sea por una baja también en los testeos, porque si es así, podemos tener otro pic, y lamentablemente ya estamos al límite tanto en la parte mental y física del personal de salud, y otro pic sería totalmente contraproducente. Así que invitamos a la comunidad a cuidarse, a seguir manteniendo el uso de mascarilla, lavado de manos, ventilar los espacios y el distanciamiento físico.
muy buen mensaje el que nos entregas hoy día. Diego, mensaje final para todos los compañeros de esta primera línea. En realidad, darle las gracias a todos por el compromiso, por la entrega que han tenido, en general, a todos los funcionarios de la salud, en especial a lo que es el SAMU Costa, ya que cubre la provincia de Arauco, Servicio de Salud Talcahuano, Servicio de Salud Concepción. Seguir animando, a mantenerse firmes. Como mencionaba Carol, todavía nos queda un buen tiempo, ya sea con pandemia o con el resto de los pacientes que se han descompensado por sus patologías. Ya muchos han perdido controles, hay cirugías pendientes. Ahora con esta especie de relajo hemos visto mayor cantidad de accidentes. Entonces la idea es mantenernos firmes, seguir con el compromiso, con el trabajo y un mensaje a la población a no relajarse. Ya, como dicen, se ven disminución de casos, pero tenemos una variante Delta que llegó al país y no sabemos el comportamiento, de que hay estudios de que es más contagiosa, ¿verdad? Entonces la idea es mantener las mismas medidas, cuidarse y mantenernos todos firmes. Muy bien. Eso, totalmente de acuerdo. Darle las gracias acá al personal y mantenernos, no relajarnos porque nos queda pandemia todavía. Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Y Ceci, también el último mensaje para todo el equipo que conforma esta gran área de la salud. Bueno, lo primero para todos los equipos, ¿no es cierto?, de mi hospital y de los hospitales de la red, decirles que sí se puede con vocación, con el cariño que nosotros siempre hemos tenido por nuestros pacientes, a una costa de nosotros mismos. Yo siento que en mi hospital hemos sido apoyados con insumos, con personal. Yo soy supervisora de una unidad, nunca se nos restringió el tema de insumos, por lo menos, de contratar personal, pero que en algún minuto no había. Bueno, eso, pues felicitar a todos los que han trabajado en este día a día, estos años y medio ya. También decirles que esto no ha terminado, nosotros no sabemos cómo va a desenvolverse esta variante nueva. Por lo tanto, a seguir luchando nomás por entregar lo mejor que podamos de nosotros, de nuestra profesión y de nuestro cariño a los usuarios, y pedirles a ellos que también se comprometan con nosotros. Cada uno tiene que hacer lo que pueda dentro de su área. Nosotros, ¿no es cierto?, cuidándolos a ellos, que ellos también tienen que pensar que todos nosotros tenemos miedos, entonces también ayudarnos todos. Ellos respetando, ¿no es cierto?, todas las cosas que hay que respetar, ¿no es cierto?, el uso de mascarilla, el distanciamiento, el lavado, la higiene. Y nosotros, por otro lado, seguir trabajando en esto que es nuestra parte de nuestra vida. Nosotros, de verdad que para nosotros es muy maravilloso el poder hoy día estar conversando con cada uno de ustedes. Carol, Diego, Ceci, les agradecemos enormemente que hoy día estén dando la vida por la salud de cada uno de nosotros. Mandarles un abrazo de energía y de las mejores vibras para que sigan con la fuerza y con la convicción que cada uno de ustedes tiene. Gracias a cada uno por estar con nosotros.